Ok, estamos empezando. Le voy a pedir a Manuel, que está viendo esta filmación, que se quede tranquila para que no me distraigan las ideas que quiero expresar. Primera cosa importante, ya estamos toda la familia en Salinas perfectamente instalados. Y hoy es día 7 de agosto. Ayer fue un día memorable para toda la familia, puesto que Manuel se graduó de arquitecta y celebramos muy bien con un tremendo almuerzo ese triunfo de Manuel, y podríamos decir de toda la familia. Ella es la primera que se gradúa en la profesión. ¿Ok? Hoy día tenía mucho que hablar. Verdaderamente quería empezar diciendo, para darle un poco de continuidad al video anterior, que he decidido dejar de lado todas aquellas cosas que tienen que ver con lo que está pasando en el mundo. En este momento, por ejemplo, Bill Gates está trabajando para vacunar a la humanidad de esta pandemia que tenemos y salir como el redentor, el salvador, el nuevo profeta de la humanidad, y también al mismo tiempo llenarse los bolsillos de dinero, porque eso es lo que hacen, nada más les interesa la plata. Por otro lado, la actitud de la Iglesia Católica, que está junto con los musulmanes, junto con los judíos y junto con los masones, para cambiar como profeta el nuevo Papa, cambiar las religiones del mundo, tampoco me va a interesar más. Ya no puedo hacer nada. Yo no puedo hacer nada contra Bill Gates. Yo no puedo hacer nada contra lo que está haciendo el Papa. Ese no es mi trabajo. Verdaderamente, lo que yo tengo que hacer tiene que ver conmigo, tiene que ver con la historia de mi familia, tiene que ver con lo que hemos venido a hacer en el Ecuador y lo que a mí me corresponde hacer. Y lo he entendido así, y por eso este video va a empezar algo que tiene que ver con ese objetivo. Primera cosa, analizando el nombre de este video: del corazón a la cabeza, Acuario. Acuario se queda porque estamos empezando la era de Acuario y nosotros tenemos un papel preponderante en la era de Acuario. Pero del corazón a la cabeza no existe ese camino. Ese es el camino que Moisés quiere ocupar. Del estómago al corazón y a la cabeza. Ese camino está cerrado. Nosotros no vamos por ese camino. Ellos quieren ocupar ese camino, pero no van a poder, porque no hay sendero del corazón a la cabeza. No existe el camino del corazón a la cabeza, pero sí existe el camino de Abraham. El camino de Abraham viene desde la península ibérica, con Sara, con Jacob, acá a la cabeza, que es Isaac. Y ese camino empieza en América, en Belén do Pará, y continúa por el río Amazonas hasta llegar a Manaos. Y de Manaos continúa por el río Amazonas hasta llegar a Leticia, y de Leticia llega bajando por el río Amazonas hasta el río Méndez, que es un afluente del río Marañón, y de allí entra a la puerta que da a la cabeza, que es la que ya en el video número 22 el video que hice de Entre Columnas, explica dónde está la puerta, y está consagrada a los Treviño. Y por esa puerta que está consagrada a los Treviño vamos a entrar. Ese es el camino que vamos a seguir, el camino de Abraham, que empieza por la columna vertebral y hace que el hombre sea erguido, que sea libre, porque hasta ahora el hombre solo se ha revolcado sobre su estómago, sobre su corazón, como una culebra, como una serpiente. Y ese es el camino de Moisés, el camino de la esclavitud. Y eso es lo que ha conseguido con toda la humanidad a través
del poder del dinero. A través del poder del dinero ha esclavizado a la humanidad. Y nosotros ya no podemos hacer nada. Por eso no vamos a pelear con Moisés. No vamos a pelear en el corazón. Sencillamente vamos a entrar al otro camino, al camino de Abraham, que nace en el condado de Treviño. Allí nace el camino de Abraham, en el condado de Treviño, y nace con el primer Treviño, que se llama José Antonio de Treviño. Y él viene a estas tierras de América, que en esa época pertenecían a la colonia española, buscando la libertad y buscando un nuevo país. Su hijo ya peleó por la independencia del Ecuador y él también estuvo vivo cuando se dieron estas peleas, y lo vemos en un retrato de hace 200 años o un poco más, uniformado con el uniforme militar, con una espada en la mano, el uniforme de los republicanos de la República. José Antonio Treviño Erazo ya peleó en la batalla del Pichincha para la independencia nuestra. Y después su hijo, el hijo de José Antonio Treviño Erazo, Manuel Bernardo Treviño Méndez Núñez, él peleó cuando el Ecuador se dividió en tres partes, en tres gobiernos: el gobierno de Quito, el gobierno de Cuenca y el gobierno de Guayaquil. Fue una estrategia porque los peruanos amenazaban con invadir el Ecuador y se dividió el Ecuador, un gobierno con García Moreno, el otro gobierno en Quito, el otro gobierno en Cuenca, no me acuerdo de quién era, la historia lo dice fácilmente, y el otro gobierno con Franco, que quiere decir libre, en Guayaquil. Y Manuel Bernardo Treviño Méndez Núñez era el encargado militar de la defensa de este gobierno. No me acuerdo cuál era el título que él ostentaba, ministro de guerra, creo que le llamaban en esa época, no sé. Pero él tuvo que enfrentarse con los peruanos. A él le correspondió la pelea con los peruanos. Y los peruanos vinieron con su presidente y se instalaron en Guayaquil con su ejército en Mapasingue. Ahora Mapasingue es un barrio de Guayaquil, pero en esa época pues era unos potreros, me imagino, y ahí se instaló el ejército peruano en Mapasingue para invadir Guayaquil. Y mi antepasado, Manuel Bernardo Treviño Méndez Núñez, le tocó enfrentarlo. Y lo enfrentó de una manera muy inteligente. Parte de la familia se había dividido y José Antonio Treviño Erazo se había ido con su hijo José Antonio Treviño Méndez Núñez, hermano de Manuel Bernardo. Se habían ido al Perú, y en Perú habían ellos establecido a través de la masonería un gobierno a favor de la masonería del Ecuador. Y entonces ellos hicieron que, estando este presidente, que no recuerdo su nombre, en Mapasingue, dizque negociando la anexión de Guayaquil al Perú, le hagan un golpe de estado en Lima, y este hombre tuvo que salir corriendo a defender su título de presidente del Perú y olvidarse por completo del interés que tenía de anexar a Guayaquil. Eso hizo Manuel Bernardo con su hermano y su papá, que estaban en Perú. Sí, nosotros hemos luchado por el Ecuador toda la vida. Todos ellos eran militares. Después vino el hijo de Manuel Bernardo Treviño Méndez Núñez, que se llamaba Manuel Antonio Treviño Bravo, y Manuel Antonio Treviño Bravo fue fundador
de la institución más importante que había en el Ecuador en ese momento, que fundaron los masones, que se llamó la Junta de Beneficencia de Guayaquil. Y él, como cofundador de esta institución, le tocó el manicomio, que en esa época se llamaba Manicomio Vélez, porque era de la familia Vélez. Ellos tenían un problema psicológico muy grande y formaron un manicomio para su familia. Entonces, este Manicomio Vélez pasó a ser parte de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, pero le cambiaron el nombre y le pusieron el nombre de un benefactor de la beneficencia que se llamaba Lorenzo Ponce, y a partir de allí el manicomio se llamaba Lorenzo Ponce. Actualmente ya le cambiaron el nombre nuevamente. Y Manuel Antonio fue el encargado del manicomio. Muy interesante. Después de Manuel Antonio, viene, siguiendo la línea de tradición de la familia, viene Manuel Nicolás Treviño Izquierdo. Él se escapó de los 12 años de su colegio en Riobamba para ir a pelear por la revolución liberal de Eloy Alfaro. Y desde allí no regresó más al colegio. Desde los 12 años se quedó peleando con Eloy Alfaro y llegó al cargo de teniente coronel del gobierno militar de Eloy Alfaro. Él peleó incondicionalmente con Eloy Alfaro y fue íntimo amigo de Luciano Coral, actualmente bisabuelo de mis hijos. Y sigue la tradición, y luego viene mi papá, Manuel Amadeo Treviño Alba, y él también a los 12 años tuvo que retirarse del colegio. Y se retiró del colegio y empezó a trabajar de cobrador de buses. Y así empezó su vida, como cobrador de buses, y pasó a trabajar en otras cosas. Después se fue al Canal de Panamá, donde trabajó en el Canal de Panamá con pico y pala. Luego lo vieron los gringos que era un buen pico y palista y se lo llevaron a Estados Unidos y comenzó a trabajar en una empresa americana donde trabajó más de 20 años. Hizo carrera en esta empresa americana. Mi papá ya había aprendido el inglés desde pequeño por su cuenta. Cuando él fue a Estados Unidos ya hablaba inglés y hizo carrera hasta que después en Belén do Pará fue contratado y fue el segundo de a bordo de la empresa del hombre, uno de los hombres más ricos del mundo en Belén do Pará, siendo que él salió a los 12 años del colegio. Y luego de mi papá vengo yo. Estoy aquí, ya no soy militar, pero tengo la misión que todos los Treviños continuaron, ya no como militar, sino como un hombre místico que busca lo que he encontrado más importante, que es la vida del espermatozoide. El espermatozoide de los Treviños, que va a llegar a la cabeza a través del camino de Abraham. A través del camino de Abraham se llega y va a llegar con la ayuda de Manuel Nicolás y de la línea que les acabo de mencionar de Manuel Nicolás. No estoy mencionando a Delfín Treviño, no estoy mencionando a José Abraham Treviño, porque ellos no están en esta línea. Delfín no tuvo hijos hombres y José Abraham, al revés, tuvo muchos hijos y no se casó con ninguno de las madres de estos hijos, y verdaderamente la onda familiar no era la onda de él. Él peleó en Centroamérica, peleó por la Revolución Liberal, pero después se abrió de la Revolución Liberal con Manuel, con Delfín, y siguieron otra línea de trabajo y trabajaron por el Ecuador también desde otra línea de trabajo. Pero nosotros estamos siguiendo la línea de Manuel Nicolás y él es el que nos va a conducir a través del camino de Abraham a donde queremos llegar, que es a la cabeza. Y la cabeza tiene el premio mayor, que es la corona. La corona es la corona del tiempo. Y la cabeza es Isaac. Yo soy Isaac, Ecuador.
Y la cabeza es el premio al que tenemos que llegar. Y es un premio individual. No tiene que ver con Bill Gates, no tiene que ver con el Papa, no tiene que ver con nada de esas cosas. Tiene que ver con la era de Acuario y tiene que ver con lo que tenemos que hacer los Treviños. Y de eso se trata este video. Y aquí lo vamos a terminar porque Emanuel se está durmiendo y ella me está viendo. Y vamos a hacer después de 3 días otro video a continuación de este video. Muchísimas gracias y Emanuel, arquitecta.